Estamos frente a la más vergonzosa farsa que haya vivido nuestro país. El próximo 1 de junio, aunque sé que les molesta, no vamos a poder dejar de hablar de esto durante mucho tiempo, probablemente muchos años, porque la realidad nos va a demostrar que esto es un gravísimo error. 881 puestos, 3.400 candidatos dispersos en 6 boletas. Muchas lagunas legales que han resuelto los obedientes consejeros del INE con acuerdos internos, con resoluciones del Tribunal Electoral Federal que, por cierto, ya han sido impugnadas. Todas las décadas de aprendizaje de un órgano electoral como el INE, que fue incluso un ejemplo mundial, hoy está viviendo una prueba que desafortunadamente no va a ser la mejor que pueda pasar. Nosotros sabemos perfectamente, todos los legisladores, incluyendo a los del oficialismo, que esto está mal diseñado, que esta no fue la solución para mejorar la justicia. La justicia tiene muchos problemas, ciertamente. La justicia necesita muchas cosas para mejorarse. Eso hubieran querido, si hubiera sido una reforma para mejorar la justicia, hubiésemos hecho otras cosas. Mejorar las fiscalías, revisar exactamente una carrera judicial estandarizada, una carrera judicial más transparente y sobre todo que los 32 estados, que son realidades absolutamente distintas de la del Poder Judicial Federal, también tuviesen una carrera y que pudiésemos vigilar muchas cosas, cómo gastan, cómo es su carrera judicial, cómo dan estímulos, cómo tienen disciplina, cómo manejan un gobierno judicial con mayor transparencia. Y las fiscalías, que hoy son el verdadero problema, mientras no arreglemos eso, va a haber cada día más impunidad, porque la gente le quita la vida a otra persona porque sabe que no va a pasar nada, porque hoy, desafortunadamente, todos los días sucede algo que ya está siendo normalizado, la violencia y el que la dignidad humana no sea considerada como algo valioso. El voto no solo no va a contar, tampoco se van a contar. ¿Por qué? Porque hoy va a haber la mitad de casillas que se van a colocar donde haya más gente. Es decir, hay votos que valen más que otros votos, porque muchos ciudadanos han renunciado a participar de esta farsa, porque no se van a contar los votos, se van a llevar el paquete a los espacios distritales, a las juntas distritales, para que ahí, después de varios días, la puedan contar, porque no se van a tachar las boletas en blanco. Una de las características que debe tener toda elección es justamente la incertidumbre de su resultado. Aquí no hay incertidumbre de resultado, los resultados ya los tenemos, solo faltan las elecciones, ya sabemos quiénes van a ganar. Hay algunas personas valiosas participando, pero ellas no van a ganar, porque no tienen el perfil que necesita el oficialismo: obediencia, sumisión, docilidad. Van a ganar los que sí han dicho: yo voy a obedecer. Y saben una cosa, lo peor de todo es que todo esto se les va a revertir, porque todo es un boomerang y va a ser muy difícil que con todo el esfuerzo que pretendan hacer para poder tener seguridad, esto va a generar más ingobernabilidad, más violencia, más impunidad, más inseguridad. Por eso hoy quiero decirles que este día que estamos discutiendo este tema no es el único que lo vamos a hacer. Quiero decirle a los ciudadanos: no se presten a esta farsa, luchemos por la República, no tengan miedo. No me gusta oír cuando dicen: esto es lo que hay. Por eso me inscribí, porque tienen ganas de servir y de hacer carrera judicial. La curva de aprendizaje nos va a llevar a muchísimos errores, pero sobre todo hemos desperdiciado una gran oportunidad de construir un verdadero sistema de justicia para las y los mexicanos. Por eso les digo, el voto no se va a contar y tampoco va a contar. Es perder dinero y tiempo, más de 20,000 millones de pesos que pudimos ocupar en muchas otras cosas, en pagarles mejor a los policías, en tener un sistema de justicia, en muchas cosas. La justicia es un instrumento de paz. La justicia es el arte de dar a cada quien lo suyo, pero particularmente en México, la justicia se convirtió en un lujo de unos cuantos. El día de hoy he estado intercambiando llamadas con la senadora Yasmín Bugarín, y a nombre del Partido Verde Ecologista y del pueblo de Nayarit, vengo a manifestar un caso concreto donde la justicia ha fallado y por culpa de la justicia, al no haber justicia, se genera un vacío legal que está provocando un problema grave en los límites entre Jalisco y Nayarit. Nada más 11 años han pasado, 11 años desde que la Suprema Corte no ha podido resolver un conflicto de límites entre la comunidad de San Andrés Cochamlata en el estado de Jalisco y la gente de la presidencia municipal del Nayar. El día de hoy tienen retenida desde hace 2 días a la alcaldesa Imelda Escobedo, que desde aquí le mandamos nuestra solidaridad, y es el caso típico donde las personas, ante la desesperación de no poder tener acceso a la justicia, simple y sencillamente la toman en su propia mano. El Partido Verde Ecologista manifiesta todo su respaldo y solidaridad con la alcaldesa Imelda Escobedo y con las personas que se encuentran retenidas junto a ella, ya que hemos estado platicando constantemente con la senadora Yasmín Bugarín y está personalmente dándole seguimiento a este caso y a esta preocupación. Solicitamos al Gobierno de México, así como a los gobiernos estatales de Jalisco y Nayarit, establecer un canal de diálogo, pues lamentablemente el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 11 años no se ha dignado a resolver este conflicto. Ante estos vacíos, otros poderes como el legislativo, pero particularmente el ejecutivo, tienen que entrar en auxilio de la población para tratar de dirimir un conflicto que única y exclusivamente está en manos de la Corte.
en manos del Poder Judicial, el árbitro constitucional, y que de nueva cuenta vuelve a fallar. Reiteramos que el diálogo es la única vía mediante la cual se deben de resolver estos conflictos. Pero como este caso, hay muchos en todo el país. Nuevo León, para mí el estado más maravilloso del país, estuvo 2 años sin fiscal ante la indolencia, de nueva cuenta, de una corte que era incapaz de resolver el asunto más crítico de un estado, que es la procuración de justicia. Y que luego, cuando emitió una resolución, nadie le entendió a la resolución, ni la propia corte. Lo que viene es un proceso en el cual al pueblo de México se le da la oportunidad de obligar a un poder a que rinda cuentas. Se le regresa el poder al pueblo en base a una reforma que es generosa, porque al final de cuentas, dadas las condiciones actuales del Poder Legislativo, aquí se pudo haber resuelto. Senador, a propósito de la indolencia de la Corte, ¿qué opinión le merece la indolencia del Rasputín de la justicia, Arturo Saldívar, que fue cómplice del fiscal Gertz cuando tuvieron en la cárcel a Alejandra Cuevas 1 año y medio por el delito inexistente de garante accesorio, privándole de la libertad, y que no fue hasta que los hijos de ella lo fueron a increpar frontalmente a la Universidad Iberoamericana que él volteó a ver la injusticia que en una venganza política y familiar se había cometido en contra de Alejandra? No por la mala aplicación del derecho, no por la mala interpretación del derecho, sino por la aplicación de un tipo penal inexistente. Su opinión, si es tan amable. Adelante, senador. Gracias, diputado. Como sabrás, fuimos diputados en la 63, si mal no recuerdo. Soy abogado de profesión y me jacto de ser un buen abogado. Nuestro sistema de derecho está plasmado en un expediente judicial. Al no tener acceso al expediente judicial, yo no puedo actuar en base a dichos. Me parecería irresponsable, en base a un asunto de dichos, poderte contestar esa pregunta. Con gusto, si tuviera el expediente en la mano, te pudiera dar una opinión jurídica. Sin embargo, también es importante señalar que justamente de eso trata la elección del Poder Judicial. De que en el supuesto sin conceder de que hubiera un tráfico de influencias para favorecer a alguien, a partir del 1 de junio, las y los ciudadanos de este país, a las únicas personas que le van a rendir cuentas es al pueblo. No a un senador, no a un diputado, no a un funcionario público. Su único objetivo de ellos va a ser respaldar la decisión popular. Y de eso trata la reforma, de darle el poder al pueblo, de vincular con la comunidad a un poder judicial que es opaco, obsoleto, y que historias como las que tú narras, que yo no tengo en mi poder información para poder dar una opinión, simple y sencillamente es la historia de todos los ciudadanos que se sienten agraviados por un sistema de justicia que no los representa, que se sienten agraviados por personas que al momento de emitir una resolución, y lo digo con todo respeto para los integrantes del Poder Judicial, pero particularmente para los ministros de la Corte, se sienten dioses del Olimpo, que ellos pueden tomar y dirimir sobre ciertos asuntos. Y regreso al caso de mi estado, Nuevo León, un estado bello que en virtud de un conflicto político pasaron casi 2 años para poder resolver una controversia constitucional para la designación de un fiscal. Si en los criterios del Poder Judicial no se ponen sobre la mesa casos como el que pasa hoy entre Nayarit y Jalisco, donde pones a 2 estados soberanos con un conflicto limítrofe y generas un vacío legal, o como en Nuevo León, donde generaste un vacío legal, simple y sencillamente el Poder Judicial al día de hoy ha fracasado. Yo invito a la ciudadanía a participar en esta elección del Poder Judicial, porque es una elección histórica, pero porque también les damos la posibilidad al pueblo de México de que se involucre en uno de los poderes que simplemente en los últimos 100 años no se ha reformado y que es necesario hacer esta reforma. Los juicios en este país duran hasta 7 años promedio. Hay unos que duran 25 y 30 años y siguen enlatados, pero 7 años. En 10 años tú pagas la hipoteca de una casa y en 7 años no tienes acceso a la justicia. Por eso invito a la ciudadanía a votar a favor, a votar en esta elección del Poder Judicial. Si me permite, por favor, senadora Villano, ¿con qué objeto? Si me permite el orador hacerle una pregunta, Presidenta. Le preguntamos al orador. Adelante. Sí. Gracias. Senador, ¿usted cree que la elección popular va a lograr que los juicios duren menos tiempo? ¿Y usted cree que los electores van a tener el tiempo de revisar 36 opciones para ver cuál es el mejor perfil para elegirlo? Me refiero a su carrera, a si es un agente honorable, a diversas causas para poder motivarse a votar. ¿Usted cree que el elector tendrá esa posibilidad de elegir, que van a estar ahí decidiendo entre 6 papeletas por colores y después escoger entre 36 opciones, jueces y magistrados que no saben a qué se dedican, que no saben su especialización y no saben qué van a hacer, porque en su vida pues, no ha tenido necesidad de saber cómo está construido el Poder Judicial en el ámbito federal y local, que son muy diferentes? Son 2 preguntas en realidad. Gracias. Adelante, senador. Gracias, Presidenta. Estoy muy popular el día de hoy con las preguntas. A ver, senadora, me parece que cuando nosotros, de alguna manera, desde el café en el aire acondicionado, calificamos al pueblo de México de ignorante porque creemos que no va a saber votar, le estamos faltando el respeto al pueblo de México. Pero voy más allá aún. Los verdaderos ciudadanos son los que sufren con el sistema de justicia. Usted, senadora, o yo, si tuviéramos una necesidad en el sistema de justicia, la propia investidura nos pone en ventajas respecto al resto de los ciudadanos. Como abogado de profesión, he visto las injusticias constantes que hace un poder judicial que simple y sencillamente no se preocupa por rendir cuentas. ¿Por qué usted hace un buen trabajo en el Senado? ¿Por qué yo hago un buen trabajo en el Senado? ¿Por qué las senadoras y senadores hacen un buen trabajo en el Senado? Porque todos los días estamos sujetos al escrutinio público, a un proceso de rendición de cuentas, porque hay un tablero que todos los días señala con la intención como votamos nosotros. De eso se trata esta reforma al Poder Judicial, de que los jueces salgan de estas cúpulas
donde, como lo dijo la propia ministra Piña, la mitad prácticamente de los empleados al menos tienen un familiar en el Poder Judicial. Imagínense el conflicto de interés permanente en el que están ellos sujetos ahí. De eso se trata esta reforma, de darle al poder al pueblo para que los jueces, magistrados, ministros, en general los integrantes del Poder Judicial puedan rendir cuentas diariamente de su trabajo. En mi opinión, claro que va a agilizar los procesos, porque evidentemente no le van a responder a un par de personas, a un senador, a un gobernador, le van a responder al pueblo de México cada vez que tengan un expediente judicial en sus manos. Desde la más alta tribuna del Senado, del Congreso de la Unión, desde el Senado de la República, me dirijo a todas las queridas familias mexicanas. Estamos viviendo los tiempos de la mafiocracia, de las vendetas políticas, de los narcopactos, de la destrucción institucional, de la sumisión del ciudadano por las armas y por el poder político. Tiempos de la bota, tiempos del cuerno de chivo y del mazo. Ayer en la capital del país, 2 funcionarios públicos fueron ejecutados en la calle a plena luz del día. Mis condolencias a sus familiares, que se suman al luto nacional de cientos de miles de víctimas de la violencia que ha provocado Morena. Y no fue ninguna casualidad, es el resultado de un modelo mafiocrático donde las interacciones político-criminales se resuelven a balazos y se resuelven con ajustes de cuentas. Sucede en la Ciudad de México, donde ese modelo mafiocrático y clientelar ha sido enraizado por la izquierda por más de 30 años. No pidan que no se politicen los asesinatos porque son un asunto político. Son producto de la política de Morena de pactar con los criminales. Esto fue un acto de terrorismo político de alta precisión. Fue un acto terrorista perfectamente cronometrado, que se dio mientras el Gabinete de Seguridad y la Presidente hablaban en su show mañanero. Fue una exhibición intencional. Esos asesinatos fueron una exhibición intencional de las mentiras de Sheinbaum, de que había bajado la violencia. Y qué trágica coincidencia ver al Estado de rodillas ante la criminalidad a tan solo unas horas de que aquí el presidente del Senado se ocupara de poner de rodillas a un ciudadano para llenar sus ínfulas de tirano, para curar su ego herido y para sanar sus inseguridades de burócrata de cuarta. Como en un narcovideo, donde los mafiosos arrodillan a sus enemigos para pedir perdón, Noroña, el tirano enano, arrodilló a un ciudadano mexicano solo porque dijo lo que piensa. Noroña, ¿por qué no mejor exige que vengan los sicarios que mataron a los hijos de las madres buscadoras? Por favor, senadora Lili Téllez. Paren mi tiempo. Senadora Lili Téllez, quiero preguntarle si en este ejercicio que se va a hacer para apoderarse del Poder Judicial por una vía costosa y además ridícula, ¿qué va a pasar cuando un funcionario del régimen o un representante popular esté en un juicio? ¿A quién le va a responder el juez? ¿Al pueblo o a ese personaje? ¿O lo va a someter, como hemos visto, a que venga a pedirle perdón? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Tiene 2 minutos, senadora Lili, para responder. Gracias, senadora Villano. Evidentemente, esa elección es una farsa. Yo convoco a los mexicanos a que ni siquiera pierdan su tiempo en ir a votar. Es más, una muy eficiente forma de manifestarse es que no vayan a votar al circo, a la tomadura de pelo de la elección de un juez. ¿A poco creen, queridas familias mexicanas, que un juez electo por voto popular les va a responder a ustedes? No, le van a responder a Patán Augusto, le van a responder al miserable de Noroña, le van a responder a Ricardo Monreal, le van a responder sobre todo a la Presidente, que en su gigantesca ambición no se conformó con elegir a los ministros que les correspondía, sino que la Presidenta Sheinbaum pretendió devorar al Poder Judicial y poner absolutamente a todos en los cargos de ese poder. Gracias, senadora. Continúe con su tiempo, senadora, y le pido de nuevo que atienda el artículo 105. Ya ha comentado. Senadora Margarita, ¿con qué objeto? Senadora, que le haga una pregunta. Pregunto, senadora Lili Téllez, si acepta una pregunta de la senadora Margarita. Qué interesante. Aceptaré una pregunta de la senadora que acaba de emitir un juicio como si fuera perito sobre lo que le sucedió Muy bien, al ¿la buque. acepta? ¿Sí o ¿Es no? usted la misma que dijo que el metro se cayó porque Bueno, ¿la murieron las acepta o no la ballenas? acepta, No le senadora? acepto. Adelante, ¿Cómo le continúe dice con su usted a la- intervención. Senadora Margarita, por favor. Adelante, senadora Lili Téllez. ¿Por qué Noroña no llama a los líderes de los cárteles a pedir disculpas a todo México aquí en el Senado? Aquí le traigo a Noroña su capita y su coronita y su cetrito de reyesuelo. Para Noroña, para el reyesuelo de Noroña, reyesuelo, póngaselo, Noroña, cínico, cobarde, ruin. Usted, Noroña, es el Senadora reyesuelo de Lili los Téllez. narcopolíticos, el reyesuelo de las Permítame, ratas, senadora el Lili reyesuelo Téllez. de los burócratas de cuarta.
Y arrodíllese, Noroña, sobre sus Senadora verdaderos Lili jefes, Telles, por los favor, narcopolíticos. permítanos. Aquí le dejo a Noroña, al reyezuelo de los narcopolíticos, su traje ridículo de rey. Mexicanos, queridas familias mexicanas, no le tengan miedo al narcopolítico de Noroña. Pido una moción de ilustración. Sí, adelante. ¿En qué sentido, senadora? Que pongan un video. ¿El video lo entregó usted a quién, perdón? A servicios parlamentarios. Proceda, por favor, el cuerpo técnico a la moción de ilustración. Sí, llama a tu pinche presidente. No se vayas por eso. No, llama a la mesa. No se puede grabar nadie. Y podemos hablar. Continúe la oradora. Reitero y suscribo cada palabra que le dijo Noroña, que le dijo a Noroña, el ciudadano valiente Permítame, que Noroña senadora hizo que le Lili pidiera Telles. disculpas. Diputada Alma Rosa, ¿con qué objeto? Sonido al escaño. Moción de orden, por favor. Nuevamente que Adelante. se apegue al tema. Es una vergüenza. El pueblo de México nos está escuchando. Es una vergüenza que tomen la tribuna de esta manera. Gracias. Senadora Lili Telles, le pedimos de nuevo que respete el artículo 105 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General del que usted es parte. Continúe con su intervención. Queridas familias mexicanas, así se ve la mafiocracia, con el ciudadano arrodillado ante el Estado y el Estado arrodillado ante el crimen. Ánimo, mexicanos, estemos de pie y alcemos la voz. Volveremos a fundar a la República Mexicana. Y entréguenle al cobarde de Noroña, que salió corriendo. Gracias, senadora. Me da un poco de pena que la gente que nos ve en el canal del Congreso, que la gente que nos visita tenga que presenciar el show de quien quiere venir a descarrilar esta comisión permanente para hacerle un favorcito a su patrón, el señor Salinas Pliego. Y hablando de Salinas Pliego, lo que nosotros tenemos que decir con todas sus letras es que la elección del 1 de junio de los juzgadores en este país es una realidad. ¿Y a quién no le gusta? No le gusta a la oligarquía, no le gusta a la plutocracia, no le gusta a los dueños del dinero. Es por eso que, utilizando todos los medios de comunicación que están a su alcance, han llamado a un ridículo boicot, sin saber la oposición, específicamente senadores y diputados del PAN, que la gente les cree tan poco, que hoy día, si ustedes llaman a un boicot, la gente desconfía de ustedes al grado que es una invitación a salir a votar. Lo que es cierto es que hay una consigna para descarrilar esta elección del Poder Judicial. Las notas exacerbadas sobre el accidente del buque Cuauhtémoc, las notas exacerbadas de la tragedia del asesinato de 2 compañeros de nuestro movimiento el día de ayer. El día de hoy, la toma del Palacio Nacional en la mañanera para que se diera el sentimiento de que no se podía llevar a cabo esta que es la información al pueblo. Todos estos actos tienen un solo objetivo y probablemente un solo hacedor, quien es experto en desestabilizar estados. Pero en México hay mucho pueblo y hay mucho gobierno para que no nos dejemos engañar. Lo que le tenemos que decir a la gente es: en México la presidenta manda. En México el Congreso legisla a su favor y es indispensable que salgan a votar este 1 de junio. No crean a las Pati Chapoy, no crean a los Salinas Pliego, que solamente están buscando ver su propio beneficio. No crean a los Lorenzos, a los Ciros, y no crean a los patrones de las senadoras TV aztecañas que hay aquí en el Senado de la República. El Poder Judicial se ha corrompido y se ha coludido con el crimen. Esa es la realidad. Es por eso que están echando mano desde la derecha de todos los elementos, hasta los más ruines, como querer politizar el asesinato de 2 compañeros para decir que hay crímenes de Estado y para decir que acá no hay gobierno. Nada más lejano de la realidad. La confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial es bajísimo. 20% de los mexicanos confían en él. Tenemos algunos datos. En los últimos 3 años, este Poder Judicial que hoy el PRI y el PAN vienen a defender con sus privilegios ha liberado 72 líderes e integrantes de la delincuencia organizada. 72. ¿Con qué cara vienen a querernos poner el mote de narcogobierno cuando el narcogobierno son ustedes, que inició no solamente con Calderón el alcohólico, sino que hoy ustedes quieren perpetuar a través del Poder Judicial? La corrupción no es solo una cosa de la delincuencia organizada, también golpea a los criminales de cuello blanco. El ejemplo, el multicitado Salinas Pliego, que recuerdan la condonación de una deuda de 640 millones de pesos de impuestos y que hoy llama al boicot a la elección del Poder Judicial porque no quiere que se le acaben los privilegios. Por eso tiene un senador, una senadora aquí en esta permanente pegando de gritos.
para que la gente crea que representa algo, pero no representa nada. La Cuarta Transformación no solamente representa al pueblo de México, sino que somos ejemplo claro de lo que va a ser la democracia incluida en el Poder Judicial. ¿Cómo una elección es una simulación autoritaria? Esas barbaridades han dicho en esta tribuna. Imagínense ustedes, diputada Aguilar. concluyo, imagínense ustedes el PRI hablando de simulaciones y de cinismo. Imagínense ustedes el mundo al revés, donde estos quieren volver por sus fueros, pero la Cuarta Transformación va. Hay que salir a votar este 1 de junio, hay que hacer país y hay que hacer pueblo. Muchas gracias. No sorprende el intento de censura con la senadora Telles, porque todo lo que expuso y la moción de ilustración del video de referencia fue precisamente el reclamo de un ciudadano a esta venganza judicial. Y fue precisamente la tómbola satánica que se llevó a cabo de una manera facciosa y mafiosa en este Senado con los comités de evaluación, que se tuvo que reconocer por la Presidenta de la República y por quien ahora se dedica a humillar ciudadanos, que se les habían colado los narcos como candidatos a jueces y magistrados en este proceso. La senadora no hizo más que hablar de la responsabilidad de la pésima conducción de esta venganza judicial. Y lo que están haciendo es castigar a la Corte por aquella frase de déspota ilustrado que parece que ya traen muchos en los cromosomas, de la arrogancia de sentirse libre. Yo me quiero referir a otro caso emblemático de cómo lo que está haciendo la venganza judicial de Morena es cambiar la carrera judicial por la carrera en el huachicol fiscal. Esta Asociación Civil de Defensores a través de Miguel Ángel Alfonso Mesa, ha expuesto a muchos de los que tienen vínculos con el narcotráfico, con estos famosos abogados Penilla que salían en la foto con todos los de la Cuarta T, pero el más emblemático caso que hay que revisar es el de Tania Contreras, candidata a magistrada para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas. No con una brillante trayectoria judicial, como en el caso de la senadora Villano, que fue una gran presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Hidalgo y que sí representaba conocimiento y experiencia en la materia. Ella lo que tiene es su paso por el gobierno de Américo Villarreal, en el que fue consejera jurídica, es prima hermana del exalcalde del municipio de Hidalgo, Juan José Contreras, y ese es el apoyo que tiene principalmente para después incorporarse al gobierno de Américo. Ella ha sido promovida en este proceso en el estado de Tamaulipas por lo que se denomina como la columna armada a través de Pedro J. Méndez, que es un brazo del narcotráfico en ese estado. El mismo narcotráfico con el que se fue a juntar Ricardo Peralta cuando trabajaba en la Secretaría de Gobernación y que le costó la chamba, porque Ricardo Peralta, todos recordamos, es quien puso al hermano de Sergio Carmona en la aduana de Reynosa para inventar el huachicol fiscal de Morena. Y ella ahora compite para ser magistrada. Ella es la que intenta callar a Héctor de Mauleón, porque Héctor de Mauleón y Código Magenta han publicado lo que no puede negar Morena, que Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa del narcopresidente López Obrador, le dirigió una carta a Audomaro como jefe del Centro de Inteligencia diciéndole que el cuñado de Tania Contreras, Juan Carlos, era en la posición de segundo a bordo de aduanas el principal responsable del huachicol. Repito, Luis Crescencio Sandoval señaló a Juan Carlos Madero Larios, el cuñado de esta candidata, como el responsable del huachicol en las aduanas. Se publica esto y ella ¿qué hace? Pues trafica influencias, ahora que viene aquí a hablar de sus nuevos candidatos para posiciones judiciales, y a través de su prima Selene, que llevaba 8 días trabajando en el Tribunal Electoral del Estado, y de alguien que había trabajado para su marido, que también trabaja en el gobierno de Américo Villarreal, por aquello del nepotismo que alguien dijo que iba a cometer, y luego aquí traicionaron a la presidenta y lo mandaron hasta el 2030, deciden pretender callar a Héctor de Mauleón. Aquí tengo, para los compañeros que sí saben de derecho electoral, como el senador Ramírez Marín, y que no se presta a sandeces, el juicio que perdió Bárbara Botello cuando fue ya candidata por Morena contra el periódico AM en Guanajuato. Bárbara Botello intentó lo mismo que intenta Tania Contreras, que se le cuadrara con la calumnia electoral y la violencia política en función de género a un periodista. Y la tesis de la Sala Superior 73, diagonal 2023, confirma que no existe calumnia ni violencia política en función de género. Un momento, diputado Dorin, por favor, un momento. ¿Con qué objeto, senadora Carolina Villano? Permítame. Si me permite el orador hacerle una pregunta. Sí, diputado Dorin, la senadora Villano, usted quiere hacerle una pregunta. Sí, claro, con gusto, presidente. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta y tiene 2 minutos para dar la respuesta. Yo no lo voy a interrumpir. Una vez que se acabe los 2 minutos, sigue corriendo su tiempo. Adelante. Gracias, presidente. Señor senador, aquí se ha argumentado, y es parte de la narrativa oficial, que los jueces actuales liberan a los presuntos delincuentes. Y no dicen que los errores para que eso suceda y le facilite la tarea a los abogados son justamente las fallas en el debido proceso. Las detenciones ilegales, la corrupción y la complicidad, la violación a los derechos humanos. El oficial no se presenta, el que hizo la detención no se presenta a ratificar y tampoco llenan bien el protocolo de detención. Esas y otras fallas, por falta de
capacitación a los policías y a todos los que están en esa parte del proceso de la integración de la carpeta, es que pueden salir. Por lo tanto, una elección como esta, ¿usted cree que va a arreglar el problema de este tipo de errores para que lleguen los mejores y no cometan estos errores? No tenemos una policía de proximidad, nuestra policía es militar. Muchas gracias. Adelante, diputado. Gracias. Respondo, senador Villena. No, por supuesto que no. Lo que va a hacer es un golpe de Estado al Poder Judicial. Va a generar una corte como la de Tres Patines, en la que se va a haber perdido la arrogancia de sentirse libres. Y todo se va a manejar con la misma consistencia partidista de la pregunta que no me supo responder el senador Waldo. El caso emblemático de cómo una fiscalía decide una venganza política y personal en contra de la excuñada del fiscal Gertz, meten a la cárcel a esta mujer inocente por un delito que no existe y nadie quería hacerse cargo del caso. ¿Quiénes van a ser los que supuestamente van a ver ahora el tema de los narcos? Es todavía peor, porque vamos a pasar de la imputación de justicia a la que se le podía corromper a abogados de narcos, a los que se va a volver jueces y magistrados. Ya no vamos a hablar de la crítica de quién se pudo corromper por parte de un abogado como los Penilla, los abogados favoritos de Morena, no. Sino vamos a hablar de cómo los abogados del Z40, los abogados de los narcos, van a ser ahora los dictadores de resoluciones judiciales. Ya no va a haber ni que cabildearlos, solo necesitan ponerse de acuerdo con malos gobernantes y por eso, imagínese usted cómo va a ser la elección en Tamaulipas. Vaya dilema el que enfrenta a los tamaulipecos. Por un lado la carrera judicial y por otro lado la carrera del huachicol fiscal, con la columna armada, con el narco, con el dinero del huachicol fiscal, con la consejera jurídica de Américo Villarreal, traficando influencias en el Tribunal Electoral para ahora ser la que preside el Tribunal Superior de Justicia. Por eso es que aquí vino a tener que pedir perdón a alguien aterrorizado, porque alguien con el garrote de la fiscalía a su lado lo dobla. Lo que perdió ese abogado, que era su dignidad, cuando reclamó en el video la venganza judicial, es la esperanza de tener justicia en un juzgado de distrito. Si se tuvo que venir aquí, que corre el tiempo. Esos no son mis minutos, yo no había terminado mi intervención. No, ya se terminó su no tiempo. Es cierto. La pregunta se formuló sin que hubiera llegado a los 5 minutos. No es usted, diputado. No, ni tampoco usted, que le encanta ser el rey de todas las fiestas. Yo no había terminado. Sonido en la tribuna. Sí. Su tiempo se acabó. Su tiempo se acabó y tiene que ser respetuoso con la presidencia. Tiene que ser respetuoso porque quien lleva el tiempo aquí soy yo y no usted. Fui muy claro, si quieren subir el micrófono de la presidencia, el volumen, fui muy claro que tenía 2 minutos, acepté la pregunta a pesar de que había terminado su tiempo y esto que está haciendo Acción Nacional es no respetar el tiempo de participación y pensar que pueden participar el tiempo que quieran, de la manera que quieran, de la forma que quieran. Pues no, aquí hay reglas. Quien lleva el tiempo es la mesa directiva y quien determina si el tiempo se acabó es la presidencia. Yo hubiese dado más tiempo para que terminara su intervención, pero cuando de manera absolutamente insolente dice que no, que él es el que lleva el tiempo, ahora resulta que los patos le disparan a las escopetas de balde, que tenga tanta experiencia como legislador y no sepa conducirse en una asamblea.